con el siguiente ejercicio. Entonces tenemos la siguiente red eléctrica donde nosotros vamos a hacer reducción, vamos a obtener capacitancias equivalentes. Entonces tomen en cuenta, aquí tenemos una fuente cualquiera. Podría ser fuente de voltaje, fuente de corriente, una fuente de corriente. Puede ser fuente de voltaje, fuente de corriente, para una red de corriente directa, para una red de corriente alterna. Lo que importa señalar es que a partir de ella nosotros vamos a definir la capacitancia equivalente. Entonces tenemos esta configuración. Entonces yo quiero obtener la capacitancia equivalente de esta red eléctrica. Lo primero que tengo que hacer son reducciones. Me voy dando cuenta qué elementos tengo en serie y qué elementos tengo en paralelo. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos capacitores en paralelo. Por lo tanto, la capacitancia equivalente de estos dos capacitores en paralelo es la suma de las capacitancias. Le voy a nombrar a esta capacitancia equivalente formada por estos dos capacitores en paralelo como la capacitancia C subíndice A mayúscula. Sería 4 microfaradios, recuerden, micro es 1 por 10 a la menos 6. Sería 4 microfaradios más 6 microfaradios, lo cual nos da 10 microfaradios. 10 microfaradios. Ahora tenemos ahora tenemos estos dos capacitores en serie. Muy bien. La capacitancia equivalente de dos capacitores en serie sería el producto de ambos entre la suma de ambos. Sería 8 microfaradios por 11 microfaradios entre 19 microfaradios, lo cual nos da 8 por 11 entre 19. Nos daría 4.63 microfaradios. 4.63 microfaradios. Nosotros podemos manejarlo directamente 8 por 11 entre 19, dado que todas las capacitancias tienen la misma unidad, la mismo prefijo, es decir, los dos están en faradios y tienen lo micro de 1 por 10 a la menos 6. Si manejáramos capacitancias con diferentes prefijos, lo mejor es ponerlo en la notación científica. Por ejemplo, si yo tuviera aquí 8 microfaradios y tuviera aquí 11 milifaradios, lo mejor es manejarlo esto como 8 por 10 a la menos 6 por 10 por 10 bueno, si yo tuviera aquí 8 microfaradios y aquí 3 milifaradios, lo mejor sería manejar esto como 8 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 3 entre la suma de ambos, siendo uno de ellos como 8 por 10 a la menos 6 más 3 por 10 a la menos 3. Cuando tengan prefijos distintos, lo mejor es manejarlos en notación científica, recordando el valor de estos prefijos. Muy bien. Ahora tengo lo siguiente. Aquí estos dos capacitores están en serie, por lo que la capacitancia equivalente de estos dos capacitores en serie sería igual a las capacitancias C subíndice C, que es igual a 12 microfaradios por 15 microfaradios entre la suma de ambos, que es 27 microfaradios, lo cual nos da 12 por 15 entre 27. Es 6.66 microfaradios. 6.66 microfaradios. Estos dos capacitores también están en serie, por lo que su capacitancia equivalente sería C subíndice D. Serían 9 microfaradios por 6 microfaradios entre 9 más 6 microfaradios, que es 15 microfaradios.
Entonces yo tendría 9 por 6 entre 15, lo cual me da 3.6 microfaradios. 3.6 microfaradios. Y ahora yo tengo estos dos capacitores en serie. Su capacitancia equivalente sería C sub índice E, lo cual me da 15 microfaradios por 14 microfaradios entre la suma de ambos, 29 microfaradios. Sería 15 por 14 entre 29. 15 por 14 entre 29, lo cual me da 7.24 microfaradios. 7.24 microfaradios. Y ahora tengo estos dos capacitores en paralelo. La capacitancia equivalente la voy a nombrar C sub índice F, que sería la suma de ambos, 9 microfaradios más 3 microfaradios, lo cual me da 12 microfaradios. Perfecto, entonces, por lo cual ya he obtenido las capacitancias equivalentes de cada arreglo, ya sea en paralelo o en serie de capacitores, con lo cual yo puedo reescribir redibujar esta red eléctrica de la siguiente manera. Tengo la fuente. Aquí tengo estos dos capacitores en paralelo, que ya sé que equivalen a un capacitor de 10 microfaradios. Ahora ya tengo estos dos capacitores en serie, que sé que equivalen a 8 por 11 entre 19, que es 4.63 microfaradios. Tengo estos dos capacitores en serie. Bueno, iría así voy, así, y luego voy para acá. Tengo estos dos capacitores en serie, que sé que equivalen a 6.66 microfaradios. Tengo este capacitor que iría para acá. Miren, se conecta con esta capacitancia equivalente. Va hacia acá y se conectaría al otro extremo. Lo cual lo puedo dibujar simplemente así. Va hacia acá y va para acá. Y este no le he hecho ninguna simplificación. Este es de 3 microfaradios. 3 microfaradios. Y tendríamos finalmente la capacitancia equivalente de estos dos capacitores en serie, que es 9 por 6 entre 15. 3.6 microfaradios. 3.6 microfaradios. 3.6 microfaradios. Y ahora sí vamos con estos dos capacitores en serie, cuya capacitancia equivalente es 7.24 microfaradios. Aquí está, 7.24 microfaradios. Y luego, posteriormente tendríamos esta capacitancia equivalente formada por dos capacitores en paralelo, que ya sabemos que es la suma de ambos, 9 más 3, 12 microfaradios. 12 microfaradios. Perfecto. Ya hemos reducido el circuito. Ahora tenemos estos dos capacitores en serie. Y sabemos que la capacitancia equivalente de dos capacitores en serie sería el producto de ambos entre la suma de ambos. Yo lo voy a nombrar como C sub índice 1. Sería 10 microfaradios por 4.63 microfaradios entre 14.63 microfaradios, lo cual es igual a 46.3 entre 14.63, lo cual me da 3.16 microfaradios. 3.16 microfaradios. Muy bien. Ahora tengo estos tres capacitores en serie, con lo cual la capacitancia equivalente sería 6.66 microfaradios más 3 microfaradios más 3.6 microfaradios, lo cual es 6.66 más 3 más 3.6 más 6.6, lo cual me da 13.26 microfaradios. 13.26 microfaradios. Y aquí tengo estos dos capacitores en serie. Estos dos capacitores en serie cuya capacitancia equivalente es 12 microfaradios por 7.24 microfaradios entre la suma de ambos, que es 19.24 microfaradios. Y esto me daría 12 por 7.24 entre 19.24, lo cual me da
4.51 microfaradios. 4.51 microfaradios. Entonces ya hemos reducido este circuito a lo siguiente. Tenemos la capacitancia equivalente de estos dos que nos dio 3.16 microfaradios. Tenemos la incapacitancia equivalente de estos tres que nos dio 13.26 microfaradios. Y tenemos la capacitancia equivalente de estos dos que nos dio 4.51 microfaradios. Entonces de estos dos, 4.51 microfaradios, de estos tres, que es 13.26 microfaradios, y de estos dos que nos dio 3.16 microfaradios. Ahora sí, la capacitancia equivalente estaría dado por estas tres capacitancias equivalentes en serie. Y nosotros sabemos que las capacitancias equivalentes en serie, la capacitancia equivalente de tres capacitores equivalentes en serie sería 1 entre la suma de los inversos de las capacitancias, que en este caso tenemos 1 entre 3.16 microfaradios, 1 entre 3.16 microfaradios, más 1 entre 13.26 microfaradios, 1 entre 13.26 microfaradios, más 1 entre 4.51 microfaradios. Entonces tenemos que la capacitancia equivalente de este circuito, y yo les recomiendo que utilicen su calculadora y además utilicen la notación científica. Por ejemplo, yo voy a dividir este 1 entre 3.16 por 10 a la menos 6. Voy a dividir este 1 entre 13.26 por 10 a la menos 6. Y voy a dividir este 1 entre 4.51 por 10 a la menos 6. Y lo voy a anotar aquí. Sería 1 entre 3.16 exponencial a la menos 6. Sería 1 entre 31, 64, 55.7 más 1 entre 13.26 exponencial a la menos 6, lo cual me da 75, 41, 4.78 más 1 entre 4.51 exponencial a la menos 6, lo cual me da 22, 17, 29.49. Perfecto. Entonces ya tendría que la capacitancia equivalente sería igual, y lo voy a sumar todos estos. Entonces yo tengo 31, y tendría 1 entre 61, 35, 99.97. Y entonces esto me daría una capacitancia de 1 entre 61, 35, 99.97, lo cual me da 1.62 por 10 a la menos 6 faradios, o lo que sería lo mismo, 1.62 por 10, 1.62 microfaradios. 1.62 microfaradios. Y esa sería la respuesta final de nuestro ejercicio. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta que tengan? ¿Algo del proceso? ¿De algo que se haya perdido por aquí, que no hayan comprendido? Lo importante de todo esto es que logren identificar qué elementos están en serie y qué elementos están en paralelo. Con respecto, y una vez que los identifiquen, hagan las simplificaciones. Recuerden, cuando nosotros tenemos dos capacitores en serie, nos conviene calcular la capacitancia equivalente por medio del producto de ambos entre la suma de ambos. Cuando tenemos más de dos capacitores en serie, entonces nos conviene aplicar el inverso de la suma de los inversos. Cuando tenemos capacitores en paralelo es fácil, solamente hay que sumar sus valores. Cuando manejamos la misma unidad de medida, en este caso los faradios, y el mismo prefijo, nos conviene manejar las operaciones en términos del coeficiente constante que acompaña el prefijo de la unidad de medida, sin hacer ningún cambio. Cuando nosotros manejemos diferentes prefijos, es decir, micros, milis, nanos, lo más conveniente es transformar los prefijos a notación científica. Por ejemplo, mili por 10 a la menos 3, micro por 10 a la menos 6,
nano por 10 a la menos 9, pico por 10 a la menos 12, femto por 10 a la menos 15, ato por 10 a la menos 18. Una vez que lo han hecho, entonces, todas y cada una de las operaciones háganlos con su calculadora respetando la notación científica, como yo les había mencionado. Por ejemplo, si ustedes aquí tuvieran 10 microfaradios y aquí tuvieran 4 milifaradios, lo más conveniente es para obtener la capacitancia equivalente es manejar 10 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 3 entre la suma de 10 por 10 a la menos 6 más 4 por 10 a la menos 3. Es lo más conveniente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, sería todo. Voy a hacer otro ejercicio. Voy a otro ejercicio de capacitancias equivalentes. Tendríamos aquí una fuente de alimentación. Aquí un capacitor. Aquí capacitor. Aquí otro capacitor. Aquí tenemos capacitor en serie, capacitor en serie, capacitor en serie. Aquí tenemos más capacitor en serie, más capacitor en serie. Aquí tenemos capacitor, aquí tenemos otro capacitor. Aquí tendríamos otro capacitor, capacitor, más otro capacitor y se acaba. Entonces aquí ahora vamos a dejar milihenries, 3 milifaradios, 2 milifaradios, 4 milifaradios, 8 milifaradios, 9 milifaradios, 5 milifaradios, 3 milifaradios, 4 milifaradios, 6 milifaradios, 3 milifaradios, 8 milifaradios, 8 milifaradios. Y tenemos estos tres capacitores en paralelo. Su capacitancia equivalente sería la suma de estos tres, que es la capacitancia C subíndice A, que es 3 más 2, 5 más 4, 9. 9 milifaradios. Sí, sería 3 más 2, 5 más 4, 9 milifaradios. Y ahora tenemos la capacitancia equivalente de estos tres capacitores en serie, que sería la capacitancia C subíndice B. Y esto es 1, entonces sería 1 entre 1 por 8, 1 entre 8 milifaradios, más 1 entre 9 milifaradios, más 1 entre 5 milifaradios. Sería 1 entre 8 milifaradios, más 1 entre 9 milifaradios, más 1 entre 5 milifaradios. Y tendríamos 1 entre 8 milifaradios, 1 entre 8 milifaradios, 1 entre 8 milifaradios, y eso es 125. 125. Y luego tendríamos 1 entre 9 milifaradios, que es 111.11, más 111.11, más 1 entre 5 milifaradios, 1 entre 5 milifaradios, lo cual me da 200. Luego tenemos C subíndice B, esto nos da 1 entre, bueno, voy a sumar para que todo sea más fácil. 5. 436.1. Entonces tendríamos que la capacitancia equivalente de estos tres capacitores en serie sería 1 entre 436.1. Y sería 2.29 igual a 2.29 milifaradios. Ahora tenemos estos dos capacitores en serie. Su capacitancia equivalente sería C subíndice C, el producto de ambos entre la suma de ambos sería Q3. 7 milifaradios. ¿Qué me da? 3 por 4, 12, 7. 1.71 milifaradios. 1.71 milifaradios.
Ahora tenemos estos dos capacitores que están en serie, digo en paralelo. Su capacitancia equivalente sería la C sub índice E, directamente es la suma de ambos, 6 más 3, 9 milifaradios. Y finalmente tenemos estos dos capacitores en serie, cuya capacitancia equivalente sería C sub índice F, que es 8 milifaradios por 8 milifaradios entre la suma de ambos. 16 milifaradios nos va a dar 4 milifaradios. 4 milifaradios, entonces esta red eléctrica ya la puedo simplificar. Ya obtuve la capacitancia equivalente de estos tres capacitores en serie, lo cual me dio 9 milifaradios. Ya obtuve la impedancia equivalente de estos tres capacitores en serie, lo cual nos dio 2.29 milifaradios. 2.29 milifaradios. Ya obtuve la capacitancia equivalente de estos dos capacitores en serie, que es 1.71 milifaradios. 1.71 milifaradios. Ya obtuve la capacitancia equivalente de estos dos capacitores en paralelo, que es 9 milifaradios. Y ya obtuve la capacitancia equivalente de estos dos capacitores en serie, que es 4 milifaradios. Ahora, la impedancia equivalente de estos dos capacitores en paralelo es fácil de definir, es la suma, así de directo, la suma. Entonces tendría, de una vez simplifico este con estos, y este lo dejo solo. Entonces tenemos estos dos capacitores en serie. Su capacitancia equivalente sería el producto de ambos entre la suma de ambos, lo cual me daría, la C sub índice 1, lo voy a nombrar, serían 9 milifaradios por 2.29 milifaradios entre 11.29 milifaradios, lo cual me da 9 por 2.29 entre 11.29, lo cual nos da 1.82 milifaradios. 1.82 milifaradios, quizá. 1.82 milifaradios. Y ahora aquí tendríamos 1.71 más 9 me da 10.71 milifaradios. Y aquí 4 milifaradios. La capacitancia equivalente de estos tres capacitores en serie sería igual a 1 entre 1.82 milifaradios más 1 entre 4 milifaradios más 1 entre 10.71 milifaradios. Entonces tendría 1 entre 1.82 milifaradios más 1 entre 4 milifaradios más 1 entre 10.71 milifaradios. Ahora voy a hacer cada una de estas divisiones. Entonces tendría 1 entre 1.82 milifaradios, 1 entre 1.82 milifaradios, lo cual me da 549.45. 549.45 más 1 entre 4 milifaradios, lo cual me da 250 más 250. Y posteriormente yo tendría 1 entre 10.71 milifaradios, que me da 93.37. 93.37. Entonces tendría que es 1 entre 549.45 más 250 más 93.37, que es 892.82. 192.82. Y esto es 1 entre 892.82 me da 1 entre 892.80.
1 entre 800, 1 entre 892.82 me da 1.12 milifaradios. 1.12 milifaradios. Y esa es la capacitancia equivalente. Muy bien, ya he preparado como... Y sería todo para este tipo de ejercicios. Sin embargo, yo ya he preparado más videotutoriales con más ejercicios como estos. Ya solamente necesito pasarlo al editor de textos científicos. Entonces vamos a pasar a otro tema. ¿Hasta aquí alguna duda del procedimiento? ¿De algo que no haya quedado claro? ¿Algo que no haya quedado claro en todo esto? ¿Algo? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a pasar a otro tema. Por un momento pensé que se había trabado el video. Ahora vamos, el siguiente tema es energía en el capacitor. Entonces, cuando ustedes tienen un capacitor, van a tener que desarrollar un trabajo para lograr separar cargas iguales pero opuestas. Es decir, para poder separar cargas de igual magnitud pero sentido opuesto. Mientras una es positiva, la otra es negativa. Un capacitor almacena la energía de ese trabajo como energía potencial eléctrica, siendo que esta energía potencial eléctrica se puede convertir en energía cinética si nosotros permitimos que estas dos cargas de magnitud igual y de sentidos opuestos se unan. A su vez, un capacitor cargado almacena, como se había mencionado, un capacitor cargado guarda la energía como energía potencial eléctrica, la cual va a ser igual al trabajo efectuado por un agente externo para cargar el capacitor. De hecho, a muchos les gusta mencionar la siguiente analogía para razonar el cómo un capacitor almacena energía. Hagan de cuenta que un capacitor se comporta de manera similar a como lo hace un resorte. Cuando ustedes tienen un resorte y no lo han estirado, no pueden experimentar ninguna tensión que indicaría la presencia de energía en los extremos del resorte. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a estirar el resorte? Cuando empiezan a estirar el resorte, ustedes pueden sentir en sus manos que empieza a existir una tensión como producto de la existencia de una energía, en este caso energía potencial, siendo que una vez que ustedes sueltan el resorte, esta energía se libera haciendo que los extremos del resorte se muevan, energía cinética, hacia el centro del resorte. Pues de manera análoga se comporta el capacitor. Cuando nosotros tenemos un capacitor descargado, hay un equilibrio, no existe energía en el capacitor. Sin embargo, cuando empezamos a cargar el capacitor por la intervención de un agente externo, que en este caso sería conectar el capacitor a un circuito eléctrico, dos cargas de igual magnitud pero de sentidos opuestos se empiezan a separar. La energía utilizada para separar a estas dos cargas es la energía potencial eléctrica. Cuando no se permite que estas cargas se vuelvan a unir, la energía potencial eléctrica se transforma en energía cinética. La energía que se necesita para cargar el capacitor es la misma energía potencial eléctrica que este capacitor tiene almacenada cuando está separando las cargas. Entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Nosotros ya sabemos que la capacitancia de un capacitor es igual a la carga entre el voltaje. A su vez, gracias a esta expresión, sabemos que el voltaje en un capacitor es igual a la carga entre la capacitancia. Entonces el voltaje, mejor conocido para física como diferencia de potencial, es igual, desde el punto de vista de las derivadas, será igual a la derivada de la energía o trabajo realizado para cargar el capacitor con respecto a la carga. En este caso tendríamos la carga entre la capacitancia. Ahora yo puedo expresar lo anterior de la siguiente forma.
la diferencial de la energía es igual a la carga entre la capacitancia por la diferencial de la carga. Yo puedo aplicar una integral a ambos lados de la igualdad con el fin de deshacerme de la diferencial del trabajo y tener una definición para el trabajo o energía, que suele expresarse en este caso con la letra U mayúscula. Entonces tendría la integral de la diferencial del trabajo, me va a dar el trabajo U energía. Sería igual a 1 entre C, como la capacitancia es constante, puede salir de la integral de 0 a Q de la carga por la diferencial de la carga. Entonces tendría la integral del trabajo, sería el trabajo, que suelen denotarlo los libros en los cuales se estudian como la energía U, igual a 1 entre C por 1 medio de la carga al cuadrado. 1 medio de la carga al cuadrado, porque la integral de Q, la integral de Q por la diferencial de Q sería 1 medio de Q al cuadrado, evaluado de 0 a Q sería 1 medio de Q al cuadrado. Entonces ya tendría que la energía de un capacitor es igual a 1 entre 2C por la carga Q al cuadrado. Pero ¿qué pasaría si ustedes quieren la densidad de energía? Y imaginen que nosotros vamos a manejar el caso más simple, que es el capacitor de placas paralelas. Entonces, la densidad de energía denotada por la letra U minúscula sería igual a la energía U entre el área, en este caso el área de una de las placas paralelas del capacitor de placas paralelas, lo cual me quedaría como 1 entre 2C área del capacitor de placas paralelas por Q al cuadrado. Muy bien. Ahora, nosotros podemos hacer lo siguiente. Bueno, pero el siguiente análisis, vamos a dejarlo hasta aquí. Esta sesión de Zoom ya va a terminar. Entonces me desconecto y lo dejo los cálculos en este punto y me vuelvo a conectar en 5 minutos.